Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amabilísimos y amabilísimas televidentes. Bienvenidos a esta cita diaria que es, crepuscular y nocturna, indudablemente. Es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoyen el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado, porque ahí hay una dirección libre de advertencia, más en tiempos como estos, donde gremios, patronatos, señores, son asaltados por verdaderos forajidos que se insertan en esas instituciones. Y entonces el afán de lucro y todo ese gusanillo de la corrupción que barrena los sentimientos de la gente por los demás, en este caso el prójimo tan carenciado, afectado por el cáncer. Entonces, gente integérrima la que cuida de esta institución. Por eso es que hay que darle apoyo para que la institución se fortalezca económicamente y pueda brindar servicios más amplios y más eficientes a las familias que están afectadas por esa gravísima enfermedad. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio también de infinita recepción de su caridad, porque allí hay un trabajo muy amplio y además la demanda es alta también de formar jóvenes que están en alto riesgo. Pueden ser presas fáciles de la delincuencia. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, de las noticias económicas tenemos que el Banco Central informa de una reunión muy importante que siempre, todos los años, el Banco Central recibe esa comisión, ese staff visit o staff visit, para ser un poco más sajón, de ese equipo de alto nivel del Fondo Monetario Internacional, gente que monitorea la economía dominicana y pueden apreciar, como dice Valdés, el gobernador, la resiliencia de la economía dominicana y de sus fundamentos macroeconómicos. Y realmente la economía ha tenido un desempeño no ideal como quisieran las autoridades, pero no ha sido malo. El cuatrimestre y ahora el quinteto, ya la economía se ha mantenido creciendo más de un 4%.
todavía la inversión extranjera, las remesas, el turismo, las zonas francas siguen fortalecidos, la parte nacional, la economía nacional está activa, la construcción ha mejorado. Es decir, que la actividad económica está en auge, está bien, se está trabajando con, desde luego, la influencia inflacionaria o inflacionista de un exterior que está muy complicado por los asuntos de la guerra, indiscutiblemente. Pero esa comisión del del Fondo Monetario, siempre que vienen al país, reciben todas las informaciones, el Banco Central está obligado a brindarle una información veraz. Y mucha gente también hace especulación y piensa como que las autoridades del Banco Central se prestan a chanchullos y a estar sirviendo informaciones como para turbar a la gente del fondo. Esa gente no lo turba a nadie, ni le van a poner señuelos y que para confundirlo y se van creyendo que por aquí terminan por allí. No. Entonces hay una transparencia, hay una buena disposición, buena conciliación del trabajo mutuo de todos estos organismos, y entonces eso brinda confianza al país, que las autoridades del Fondo Monetario Internacional se sientan confiados, que te sientan seguros de que la información que se le da aquí es información veraz y que ellos palpan, ven también la actividad económica, indiscutiblemente. Bueno, esa es una actividad que el Banco Central nos informa esta tarde. Bueno, el petróleo, saben todos los dominicanos y todos los latinoamericanos caribeños, que el petróleo sigue siendo un problema muy serio por el asunto de la guerra Irán o la guerra de Medio Oriente y la guerra de Ucrania, porque Rusia también. Rusia es uno de los más grandes productores, exportadores de combustible. Pero la guerra de Ucrania le está dando también muchas mortificaciones porque le está atacando áreas vitales de la economía rusa, que es los combustibles, y áreas de comunicación, muelles, carreteras, etcétera, ferrocarriles, aeropuertos, en todo está atacando Ucrania también con esos drones y con su artillería. Y entonces tienen dificultades los rusos para mantener un flujo grande de petróleo y de gas, todos esos hidrocarburos que ellos pueden vender. Entonces eso no hay duda que también es un problema que afecta a los precios. Entonces, Arabia Saudita, la gente de la OPEC, son los fuertes. Bueno, vamos a aumentar 188.000 barriles por día. Esos países tienen una capacidad de producción muy grande y pueden suplir déficits, como el caso de los Emiratos Árabes Unidos, que se fueron de la OPEC. Bueno, ellos aportan, o parte de esa salida la aportan los demás miembros de la OPEC. Entonces Irak y Arabia Saudita son muy grandes productores, entonces han decidido suplir ese déficit momentáneo. Pero la guerra ahí en el estrecho de Hormuz sigue siendo complicada, el petróleo no va a salir tranquilo por ahí, pero Arabia Saudita ha construido unos oleoductos que sacan 7 millones de barriles diarios, y esa gente produce alrededor de 11, 12 millones de barriles diarios. Imagínense, si Estados Unidos produce más que ellos. Tal vez no tanto los saudíes, pero pueden sacar 11 o 10 millones diarios de barriles. Pero si tienen esos oleoductos que lo mandan al Mar Rojo, tal vez los demás, esos países pequeños de los Emiratos que están asediados por Irán, no necesitarían esos muelles, sino que pueden enviar sus productos tal vez por el vía de esos oleoductos. Y ojalá sea así. Tal vez más costosa la cosa, pero
Si no hay pan, como dicen, cuando, o mejor dicho, cuando uno tiene sed, dicen que la batata es un refresco y hay que ver lo que es la batata, señor. Es decir, que esos Emiratos y esos paisitos del Golfo, grandes productores, pueden sacar su producto entonces por el área, por las arenas del desierto, como se dice. Bueno, pero esa situación nos complica la vida a todos, esa es la verdad. Bueno, el cacao, el precio del cacao hoy quedó fluctuando entre $3.851 la tonelada y $3.961 la tonelada. Fluctuaron esos dos precios, 3.800, 3.900, está por debajo de 4.000, pero sigue siendo un precio, no es malo. Desde luego, el que creó sus expectativas pensando que los precios del cacao iban a seguir a 11.000 y a 12.000 dólares la tonelada, bueno, pues estaba lamentablemente en las nubes, como se acostumbra a decir. Porque uno sabe que esos son picos que se dan en la historia económica, pero luego bajan y luego viene entonces la estabilización. Y quizá el cacao anda buscando un nivel de estabilización después de esos disparos que se hicieron con esos precios tan altos. Bueno, aquí uno hace comentarios a veces que se pueden interpretar como cuestiones personales, que usted trata de personalizar los comentarios, o que son críticas pertinaces, que siguen un patrón tal vez de oposición tenaz y cosas de eso. Pero yo aquí, Manuel Fermín, valga la inmodestia, siempre he salido en defensa de los productores agropecuarios por mi formación de agrónomo. Entonces, hemos hecho severas críticas a funcionarios pamplineros, como yo le estoy llamando. Gente que tiene 6 años hablando de que vamos a resolver, vamos a construir, construiremos o construirán, revisarán, diseñarán, construirán, rehabilitarán, hasta asfaltarán, limpiarán, principalmente en el área del agua, de las aguas públicas, o las aguas públicas, o las aguas servidas por la autoridad. Porque nosotros hemos visto muchos discursos, mucha palabrería hueca, pero pocos resultados. Entonces, se habla de presa, usted oye una serie de funcionarios del INDI, incluyendo el propio director del INDI, que nosotros hemos tenido que decir que ese señor no ha hecho una zanja en este país. No es un contratista conocido, ni tiene una empresa de construcción y cosas de esto que uno diga, bueno, tiene alguna experiencia en el área hidráulica. Entonces comienzan a hablar de que van a construir y que piensan, y uno sabe que esas son cosas, son utopías, que van a buscar 8.000 millones de dólares para resolver el problema del agua. Otros que van a resolver el problema del agua de Santo Domingo con 750 millones de dólares, un proyecto para traer agua de Atillo a Santo Domingo, porque esta capital está deficiente de agua, zonas enteras de esta capital que no tienen agua, y le envían agua 2 días a la semana. Oiga cómo es que estamos aquí. Entonces, no estamos en un país donde no hubo manos cuasi prodigiosas y hasta osadas que brindaron servicio de agua a la capital y le brindaron servicio de agua a los agricultores. Pero estas autoridades tienen 6 años hablando pamplinas en esa materia y no acaban de entregar una obra hidráulica necesaria para desarrollar un área agrícola o agropecuaria, y menos la del agua de consumo humano, los acueductos. Entonces tenemos que hacerle críticas, muchas veces severas,
porque no se puede estar con un esfuerzo palabrero o verbal en un país que tiene tantas necesidades. Hoy a las 5 o las 6 de la mañana, y es una protesta rural, porque a esa hora es que se levanta esa gente. Por eso hicieron esa protesta a las 5 de la mañana, arrancó esa protesta en las matas de Farfán. ¿Por qué? Porque a esa hora es que se levanta la gente, o ellos, los verdaderos agricultores, pidiendo que años, obras que incluso le dejaron administraciones anteriores, dejaron iniciadas bien o muy avanzadas, y no la termina esta autoridad. Nosotros nos duele que el presidente de la República esté casado, como se dice, o yo no sé cómo, una especie de como de maridaje con estos funcionarios mediocres que no le resuelven problemas al gobierno, sin embargo el gobierno está feliz con ellos. ¿Cómo es posible que en las matas de Farfán los productores estén desesperados porque tienen necesidad de que le arreglen, rehabiliten canales de riego o canales de drenajes o caminos, porque están desesperados, muros de gaviones, o la rehabilitación de muchas veces canalizar ríos y cosas de eso, que entonces se desbordan y salen y dañan parcelas y todo? Pero ¿dónde está el trabajo rural? Entonces toda la zona de Matallaya, el Llano, la zona de Elías Piña, todo ese sistema de riego ahí, esas áreas de riego de las matas de Farfán y Elías Piña, un total descuido. ¿Qué pasa con Rinconcito Macasía, Carrera de Yegua? El canal de Carrera de Yegua, Valvé en malas condiciones. El canal como que le llaman, de la caña de Matallaya. Recuerdo que fuimos, señores, pero esos gobiernos, yo recuerdo Balaguer, 1976 o 77, si mal no recuerdo, 1976. Y Balaguer fue a inaugurar una escuela en Matallaya. Dios mío, hay que ver lo que era este país allá, porque hoy ha avanzado la cosa. Y yo recuerdo que asistí a esa inauguración, pues ya uno no es un muchachito, como dice el doctor Castillo, es hablándole a los jóvenes que están. Pero recuerdo que fuimos a Matallaya a entregar esa escuela, porque Balaguer era celoso con esa escuela. Cuando la entregaba, iba y la entregaba con gusto, pues era un educador. Y aún así encuentra críticos, todavía post-mortem, que Balaguer no se ocupó de la educación de este país. Dios mío. Aquí no había ni maestros, hubo que formarlos, los maestros que no tenían niveles, grados académicos adecuados, y venían a estudiar a la UFO y a Ucamaima, iban los sábados, los sabatinos, y nosotros nos encontrábamos con los profesores de los liceos secundarios nuestros, nos encontrábamos en la UFO, con esos profesores estudiando, completando materias, créditos para terminar una licenciatura en áreas específicas de la pedagogía. Y que, ¿quién pagaba eso? El gobierno era el que pagaba esa formación magisterial o docente. Entonces, todo ese sistema de riego de la zona de las matas de Farfán y del Llano, y de Elías Piña, incluyendo el Llano, Rinconcito, repito, Macasías, todos esos pueblos, esas áreas de irrigación, están los caminos dañados, no hay rehabilitación de caminos, no hay de nada. La limpieza de los canales, las bermas de los canales, el dique, ese charco de Matallaya, son zonas de riego que tienen zonas de cultivo. Entonces, todo ese sistema de riego de San Juan de la Maguana, que incluye esa provincia, por eso es que nosotros aquí tenemos que ser críticos de estos funcionarios mediocres. El INDRI está totalmente descuidando esa zona allí.
Pero por eso es que hay la protesta. Entonces, cuando los agricultores de San Juan se niegan a aceptar el romero, como hemos dicho tantas veces aquí, es porque saben que eso es un engaño y que lo que le van a dejar más daños ambientales y más problemas futuros a su economía agropecuaria. Porque fíjense, si los gobiernos que han endeudado a este país con más de 80.000 millones de dólares ni siquiera se ocupan de la limpieza de los canales, la rehabilitación de caminos, canales de riego, muros de gaviones para evitar la salida de los ríos y los deslizamientos. Entonces, ¿con qué vamos a contar en este país? Muchas veces yo consulto a mi amigo Manegonte. Manegonte escribe, pero con mucha, diríamos, hace relaciones de los productores, le envían videos de sus cultivos. Él se emociona, mi amigo Manegonte, y dice, bueno, el agro está activo, mucho crecimiento y hay mucha abundancia de todo. Pero la gente le dice, es verdad, pero todo está caro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que hay una economía campesina, productiva, que es la que baja. Esa es la que baja los productos, como se dice. Los pequeños y bajos productores, que son toda esa manga de productores que están en reforma agraria, gente que no es de reforma agraria, pero tienen pequeñas parcelitas, tienen problemas con el crédito del Banco Agrícola. Muchas veces a esa gente casi hay que subsidiarle el crédito, ponerle tasas muy bajas, pero es la gente que llena los mercados. Entonces los mercados se ven abarrotados por esos productores pequeños y tienden a estabilizar y bajar los precios. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí hay muchos productores medianos y grandes que son los que están en el mercado, como se dice. Son los productores que producen para exportar todas las cosas que nosotros podemos exportar o a la agroindustria, le sirven a la agroindustria. Por ejemplo, los pollos y los huevos. ¿Quién no sabe aquí que aquí hay muchísimo pollo y muchísimo huevo? Muchísima gallina. Aquí hay 6 millones o 7 u 8 millones de gallinas ponedoras de huevos frescos de mesa. Que aquí hay incubadoras que producen esas gallinas, pero que hay incubadoras que producen los millones de pollos, señores, 170 millones, 180 millones de pollos de 4 libras cada uno. ¿Y usted sabe la cantidad de pollo que es eso? O huevo, perdón, 16 o 18 o 20 millones de pollos de 4 libras. Pero 170, 180 millones de huevos que se producen mensualmente en este país. Pero ¿usted cree que eso lo produce 1 millón de dominicanos? Eso lo produce reducidísimo grupo de empresarios agropecuarios de gran capital. Entonces, esa es una gran producción, pero concentrada en pocas manos. Ahí no hay una democracia productiva. Puede haber una democracia de consumo, pero no de producción. Por ejemplo, las gallinas madres que ponen los huevos fértiles para producir esas gallinas, esas gallinas las tienen 3 familias aquí. Aquí hay una familia, para ser todavía más gráfico, que hay 52, bueno, hay como alrededor de 60.000 gallinas ponedoras de huevos fértiles para que nazca la gallina ponedora de huevos frescos de mesa. Esas 60.000 gallinas, aquí hay una familia, incluso muy ligada al poder actual, pero además muy trabajadora. Pero esa familia tiene, de esas 60.000 gallinitas, tiene alrededor de 20.000 de ellas. Otros
se reparten esas gallinas, pero los otros no son más de 6 o 7. Es decir, esa gente tiene el control de la producción de huevos y de pollo y de carne de pollo, y al mismo tiempo son productores de cerdo también. Tienen el control de esa comida básica de proteínas, pero está en manos, muy pocas manos. Ahora, los pequeñitos productores, que son los que bajan el cerdo, cuando quieren bajar el cerdo, son los que están expuestos a esa fiebre porcina africana, están expuestos a la fiebre porcina clásica, al dandí. Se le mueren los cerditos chiquitos, otras veces los grandes bajan los precios y deprimen los precios, y entonces se van los chiquitos a la ruina. Sacan a esa gente del mercado, y lo que se queda el mercado servido por un grupo de productores muy reducidos, eficientes, desde luego. Pero no es democrática la producción así. Entonces los pequeños productores, que son los que viven así, peleando contra las autoridades, esa gente no tiene asistencia. Y yo creo que no tengo que hablar más del nivel de descalabro que lleva la reforma agraria, porque el gobierno se ha propuesto el liquidacionismo agrario, la contrarreforma. Es decir, aquella lucha por la tierra para que la ocupasen y la trabajasen, aquella peonada mendicante de este país, fue separada de aquellos latifundios, de aquel caciquismo rural, para entregársela a esta gente. Cuando usted lo hace dueño a esta gente, lo titula, esta gente ya va a la venta o a la hipoteca, pierde, y mañana van a terminar las tierras de nuevo en manos latifundistas. Y entonces, ¿cómo se le llama eso? ¿Liquidacionismo agrario o contrarreforma agraria? Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, de ese caso del Intran y el juicio que se conoce a los dos jóvenes que están señalados muy seriamente por el asunto de ese fraude contra el Estado, en el caso del Intran, pero la verdad que choca como casos, no voy a decir que no sean importantes, porque donde se pierden 2.000 o 1.500 millones de pesos, es una suma respetable. Y la acusación va por ahí, va de todos jóvenes. El señor Jochi Gómez y el señor Hugo Veras. Los jueces consideraron que sus expedientes tienen que ir al fondo, a un juicio de fondo. Muy bien, porque es un caso muy serio. Pero la verdad que cuando uno pone ese juicio
al lado del juicio Caracol. Creo que es Caracol que se llama. No, no es Caracol, no. Bien, el juicio que acabamos del Calamar. El Calamar. Cuando uno compone ese juicio al lado del Calamar, uno dice, caramba, pero esta gente movieron, se dice una acusación. Miren, nosotros le entregamos, yo recibí 5.000 millones de pesos y se lo entregué al señor fulano de tal. Y fue tal la suma, era tan difícil de manejar que hubo que pedir camiones transportadores de dinero del Banco de Reserva para mover esas sumas de dinero tan altas, tan voluminosas. Entonces, bueno, el Ministerio Público averiguó que esos camiones eran del Banco de Reserva. Se averiguó que eran del Banco de Reserva, el administrador del Banco de Reserva tenía que saber que esos camiones se estaban utilizando para transportar ese dinero. Pero más, que el administrador del Banco de Reserva tenía que también informarle al presidente, presidente, usted sabe de este movimiento, mire, está pasando esto y esto, usted conoce de esto, sí, sí, está bien, no hay problema, despreocúpate, dale para adelante a eso. Es decir, ese expediente, según los expertos en la materia jurídica, dicen que ese caso, una denuncia o una imputación como esa debió conocerse en el fondo, en un juicio de fondo. Jueces que valoraran esa prueba. O son pruebas indiciales. Pero son pruebas indiciales tan poderosas porque ¿cómo es posible que yo levante un testigo, levante una acusación tan grave como esa de que le haya entregado 4 o 5 mil millones de pesos, producto de todo un entramado mafioso, donde uno de ellos, el jefe de la hacienda pública, va a juicio de fondo porque estaba metido, o él es uno de los arquitectos principales de ese entramado, y él solo tampoco podía actuar, tenía que haber más gente ahí del gobierno y de la intimidad de Danilo Medina, que es el que está patrocinando su candidato y queriendo formar este candidato en una forma, bueno, diríamos indecente, porque ¿cómo usted va a formar un candidato de la noche a la mañana? Un hombre que incluso refractario, con domesticidades propias de un seguidismo a su jefe en forma incondicional jurada, un hombre que diríamos que comparte incluso intereses creados con el mismo Danilo Medina que lo saca. Entonces uno sabe que ese candidato no podía prosperar a menos que fuera como se empujó a base de todo ese dinero. Ahora, que este señor, uno de los testigos, diga que le entregó 4 mil, 5 mil millones, pero que además él mismo devolvió 1.000 y pico de millones de pesos, ¿de dónde lo sacó? Del entramado. Bueno, que la jueza no valoró eso. Muy bien. Pero yo me pregunto, señores, si estos dos jóvenes del Intran, oiga, me hubieran tenido una acusación de que le entregaron 4 mil millones o 5 mil millones de pesos en un camión o en 2 camiones del Banco de Reserva, esos muchachos hoy no estuvieran no solo enviándolo al fondo, a un juicio de fondo, lo hubieran mandado al fondo oceánico, a la nada líquida. Esos muchachos lo hubieran mandado. Miren, no tienen ni que pasar por el juicio de fondo. Ustedes van a las profundidades más abisales, más profundamente oceánicas. Léase, a la nada líquida. Ustedes están cayendo una especie de al revés, el universo al revés. En estas profundidades. Irían allí. Porque si por 1.000 millones de pesos estos muchachos van a pasar la de Caín, como dice, y le pueden caber de que hasta 40 años, así, parece que a la jueza desmontaron el asunto del cargo de terrorismo. Pero estos muchachos, dicen los fiscales, no es 20 años que le vamos a pedir. Y que usted reciba 4 mil millones de pesos y lo pongan líderes. Eso no es verdad. Eso no puede. Eso no cabe en cabeza de buen juicio, no cabe esa realidad. De que esa gente se liberasen de esa pesada
imputación, con testigos que devolvieron dinero al Estado del que se cogieron y del que, o mejor dicho, del que restaron después de haberle entregado al candidato del PLD, candidato presidencial del PLD. Y que ese señor lo use como testigo la fiscalía y no tiene validez esa información para la jueza. Un hombre que del resto, repito, entrega miles de millones de pesos, que me imagino que el Ministerio Público habrá llevado recibo de eso ante el juez. Mira, este señor entregó 1.500, 1.200 millones de pesos de lo que se robaron. Pero él dice que le entregó, que fueron 6 que le dieron y entregó 4.000 a aquel. Y que la jueza ni se interesara en eso. Y fíjense a estos dos muchachos, los mandan, como se dice, no al fondo, no, a las zonas más abisales. Óigame, esas cosas chocan, de verdad que le chocan a uno. Y si es verdad que influyó la política para reconstruir ese candidato, que es una acción quijotesca, porque no es quijotismo de Danilo Medina, vamos a llamarle así. Es una acción quijotesca, porque el quijotismo es que uno tenga una buena intención de hacer una cosa, pero se pierde uno entre la realidad y la fantasía, como el Quijote, peleando con unos fantasmas y una cosa de eso. Ahora, lo quijotesco es peor, porque es que lo quijotesco, usted está sabiendo que va mal y usted sigue insistiendo en eso, insistiendo en el error, sabiendo que lo está cometiendo. Y usted querer hacer un candidato. Y fíjense la diferencia. Hoy un Leonel Fernández está por Madrid, en unos foros de geopolítica y cosas que yo, pero viene de Oxford, de dictar conferencias. ¿Usted cree que usted puede fabricarle solamente una cabeza envenenada, tupida de veneno, que lo puede escupir, como le pasó al señor Danilo Medina, que parece que no ha leído a Sun Tzu? Cosa rara, porque qué político del mundo y de todas las épocas no ha leído a Sun Tzu, ese filósofo, estratega y general chino, que si usted tiene que conocer, como se dice, la condición humana. El que no lea a Sun Tzu, no hay élite política que no haya leído a Sun Tzu. Su estrategia, ganar batallas sin tener que echarlas, sin tener que pelearlas. Y usted sabe lo inteligente que es ese bendito chino. Sun Tzu. Pues Danilo Medina parece que no ha leído a Sun Tzu. Porque usted no puede pelear con fantasmas, usted no puede, como dice, achuvarle esta caricatura. Un hombre que apenas no sabe ni reírse como candidato. Y usted querer montarle una estructura de lucha, de confrontación directa con un liderazgo como el de Leonel Fernández, que levanta emociones, un liderazgo que se convirtió en el verdadero talismán del PLD, porque el propio Danilo Medina surgió por él. Pero, fíjense dónde terminó esa tragedia de un desfalco al Estado, montando una maquinaria económica para sostener este candidato refractario. Un hombre sin personalidad propia. Porque usted lo ve, usted sabe lo que hay. Pero yo decía aquí el caso, por ejemplo, de Elidosa. Elidosa fue una empresa, bueno, un avión con una tragedia como la que acabamos de ver así. Hubo un avión de esos de Elidosa que todavía ni se sabe qué fue lo que pasó con el avión ese. Pero esa empresa, señores, en el gobierno de Danilo Medina, llegó a tener 37 aeronaves, 23 helicópteros y 14 aviones de ese tipo, de jet. ¿Y hoy dónde está esa empresa? ¿Cómo esa empresa floreció? Recibió como esa brisa divina, y creció en forma sideral, para ser todavía más estrambótico. Hoy, ¿dónde está Elidosa? Toda aquella febril entrega al servicio de los
enfermos ¿cómo se llama? Los enfermos de COVID, las vacunas, y buscando dominicanos que estaban en el exterior, expuestos al virus, y bueno, y eso fue una actividad febril. Hoy eso desapareció, pero todo ese dinero, por eso fue que se montó esa estrategia de fraude, para poder sostener todas esas actividades. ¿O acaso de dónde salía ese dinero? Lo ponía el gobierno dominicano. Porque el IDOSA es una empresa dominicana. Todo el mundo sabe que todo ese esfuerzo se hizo porque el IDOSA era del hombre que se ha escogido para confrontar a aquel. Algo, repito, quijotesco, no quijotismo. Bueno, entonces hoy el PLD se debate en esto. Usted no ve, ni siquiera no sabe qué es lo que va a pasar en ese partido, porque sigue insistiendo en el error. El señor Danilo Medina insiste en eso. Bueno, vamos a ver a dónde va a terminar esa tragedia en el PLD de nuevo, porque va a ir a la degradación, porque usted no puede tener un candidato que sea objeto. Ustedes verán las caballadas, como dicen, de ese penco, como se le ha señalado al pobre Gonzalo, decirle en forma despectiva, sí, pero vienen las caballadas porque no tiene la formación. Imagínense si yo le estoy exigiendo a un Danilo Medina que no ha leído a Sun Tzu, digo yo, imagínense el pobre Gonzalo si ha leído a Sun Tzu. Es decir, usted inventarse esto como para querer satisfacer ese odio y todo ese veneno que usted lleva cargado allí de envidia y de cosas, queriendo tumbar todos los andamiajes constitucionales, lo derribó para tratar de empatar en mando del país con su adversario mayor, que es Leonel Fernández, que repito, se convirtió en el hombre de los triunfos del mismo Danilo Medina. Es decir, el talismán del PLD fue Leonel Fernández. Y todavía le demuestra en las elecciones pasadas que sigue siendo el líder de la gente de Bosch, de los formados por Juan Bosch, y de muchos, la gran mayoría de reformistas. Es Leonel Fernández que ha levantado un partido que ha superado al PLD en los votos en las elecciones del 2024. Es decir, que se ha puesto en evidencia que el liderazgo de ese partido o de ese conglomerado político lo tenía Leonel Fernández. Hoy también repunta su partido, su figura se engrandece más porque Leonel Fernández, todo esos esfuerzos académicos y políticos que está haciendo, lo que hacen es fortalecerle, no solamente políticamente, sino en la misma, la condición moral y ética, que usted tiene que tener esa calidad moral para usted conciliar el poder conciliarlo, ¿cómo diríamos? Conciliar el poder y la política, o el poder y conciliarlo con el votante, la opinión pública, qué sé yo, con todas las fuerzas vivas de la sociedad. Pero usted tiene que tener una condición ética, una calidad moral para poder hacer esa conciliación. Si no, no pega, no engancha, como se dice vulgarmente. Vamos a la pausa. A mí y a mi familia nos encanta salir los fines de semana. Antes era diferente. La distancia y lo pesado del camino ponían a uno a pensarlo dos veces. Ahora, con la intervención de la Plaza de la Bandera y las circunvalaciones, todo fluye. Hay luz, señales y seguridad por todo el camino. Porque cuando el viaje se hace fácil, llegar donde tu gente se disfruta más.
El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, fíjense cómo se ven los liderazgos. Hoy veía yo al Papa León XIV, aplaudido, señores, 7 minutos, eso es histórico, en el Palacio de los Diputados de España. Es decir, ahí reside el poder de España. Y ahí sí es verdad que están conciliados. El poder y la autoridad sí se concilian ahí, porque los líderes tienen que tener esa calidad moral. Y en España, como en toda esa Europa de la UE principalmente, de la Unión Europea, uno sabe que ahí hubo líderes con calidad moral, con ancho ánimo, que supieron conciliar poder y autoridad para orientar a esos países hacia el futuro. Y hoy hay que ver lo que es la Unión Europea. Pero usted no tiene un De Gasperi hoy ahí. Usted no tiene a Schuman. Usted no tiene a Monnet. Usted no tiene a Adenauer, a Konrad Adenauer. O usted no tiene un Charles de Gaulle. Ahí en de esos líderes europeos. O un Helmut Kohl. O el mismo Willy Brandt, que fueron alemanes también muy visionarios, gente con visión de futuro, porque los liderazgos tienen que ser así. Entonces el Papa fue tan aplaudido hoy que yo digo en España, señores, pero esos son países donde hace falta el liderazgo, esos liderazgos que levantan emociones. Está bien, son los católicos de España. Y han aplaudido en forma delirante al Papa León XIV. Un Papa norteamericano, que no es un papa italiano, ni español, ni nada de eso. El hombre fue aplaudido y luego la comunidad católica de Madrid, en el Bernabéu, que es el estadio del Real Madrid, un estadio bellísimo y amplísimo. 70, 80, 90 mil personas aplaudiendo en forma delirante, más que en el Congreso de los Diputados. Dios mío. Es decir, ¿será que Europa, como todas las regiones del mundo, necesitan esos liderazgos? Tal vez eso es una expresión de que, miren, este Papa, ese discurso del Papa también muy atractivo y le llega y sus elogios a España y al liderazgo y todo aquello. Pues eso, tal vez Europa como que busca esos liderazgos perdidos. Un Winston Churchill. Usted tenía un Willy Brandt, como repito, un Konrad Adenauer, De Gasperi, esa gente, Schuman, Monnet, qué sé yo, De Gaulle, bueno, todos esos liderazgos, Macmillan, los ingleses también, que tuvo muy buenos líderes de la posguerra también. Entonces, se ven esos pueblos, y te ve, pienso yo, que esos aplausos están extendidos, tal vez la gente, como dicen, buscando nuevas visiones de futuro, gente que conduzca, nuevos guías,
Entonces, fíjense cómo andamos en República Dominicana. Pero este es un país muy especial. Leonel se forma, se prepara para ser una especie de guía y ojalá más se puedan llegar a por ahí. Tipo Balaguer y Bosch, que ellos eran guías, y Peña Gómez, porque Peña no fue presidente, pero fue un líder de masa, un guía de una masa de irredentos, una gran mayoría, porque uno sabe que toda esa gente, los más decamisados, como se dice, eran las tropas de Peña Gómez, pero era un líder de masa respetable. Pero usted va a sacar de estos materiales de plástico reusado, como se dice, usted va a sacar un buen material de trabajo. Solamente en la mente quijotesca, repito, de un hombre como este que acabamos de señalar, cargado de odio y de ese veneno, y quiere escupirlo y todavía no se conforma con esas derrotas, repito, que ha sufrido de ese liderazgo, del caso de Leonel Fernández. Pero eso es lo que ha pasado. Por ejemplo, en Perú, miren cómo está Perú, falta de liderazgo. Pero son países que ustedes, yo no sé cómo van a entender. Un país que hoy se han contado un 94% de las actas. Y hay prácticamente un empate, una diferencia de tal vez de 3.000 votos. Un país que votan 27 o 28 millones de gente. Oigan bien, la diferencia son 3 o 4.000 votos. Pero faltan todavía un 6% por contar. Gente que del exterior y algunas zonas de campos rurales. Pero ese es un país con un atraso enorme, 6 gobiernos sustituidos por el Congreso, un caos. Y no aprenden todavía, y fíjense el caos que hay ahí. Entonces aquí se le generó una crisis a Balaguer, porque Balaguer no podía ganar por 25.000 votos al PLD, ni le podía ganar por 22.000 votos a Peña Gómez. Fraude colosal. Y todos saben, mis amables televidentes saben que yo he hablado mucho de eso aquí. De esos 22.000 votos con que ganó Balaguer, le declararon un fraude colosal y le quitaron 2 años porque hubo un fraude colosal cuando Galo, y lo he mostrado tantas veces aquí que yo creo que neseo, Galo no solo impactaba a Balaguer y a Peña Gómez, que se llegó a pensar que Peña Gómez era el único líder de masa que había aquí. Balaguer le demostró que no y tenía un punto por encima de Peña Gómez, Joaquín Balaguer. Y en las elecciones fueron y ganó por 22.000 votos, pero aquí no se podía, Balaguer no podía ganar por 22.000 votos porque era un ladrón de elecciones. Miren lo que está pasando en Perú, pero lo que ha pasado en muchísimos países en América Latina. Decisiones muy cerradas de votantes, de votos, mejor dicho, de votos emitidos. Pero República Dominicana sigue para adelante, como dice. Gracias a Dios, con una democracia mansa, donde ya hemos superado mucho de todas esas aberraciones que se dan en las elecciones. Y eso está muy bien. Todas estas ideas estereotipadas de que nosotros éramos unos ladrones de elecciones, ya la gente ha ido haciendo más conciencia, pienso yo. Bien, gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.